Bueno, y queremos profundizar en este tema y precisamente vamos a conversar a esta hora con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Ministro, ¿qué es lo que se modifica y si se modifica a partir de hoy o a partir del 18 de agosto cuando efectivamente termine la consulta? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto en consulta pública un decreto que lo que hace es reglamentar los medios a través de los cuales los consumidores pueden dar su consentimiento inequívoco respecto a propuestas de modificación de contratos financieros vigentes. Recordemos que a comienzos de la actual administración derogamos el decreto 153, que lo que hacía era generarle la posibilidad al proveedor de ponerle fin a un contrato financiero vigente si es que el consumidor no aceptaba el cambio en las condiciones del contrato. Lo que hemos hecho con este reglamento es dar fiel cumplimiento a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que establece dos cosas que son esenciales. La primera es que el consentimiento por parte del consumidor tiene que ser inequívoco, es decir, no debe dejar duda. Y en segundo lugar, que el proveedor no puede modificar o poner fin a un contrato vigente unilateralmente. Perfecto. ¿Y eso es a partir del día 18 o es a partir ya del día de hoy? Hemos puesto el reglamento a consulta pública hasta el 18 de agosto y después del 18 de agosto tenemos un plazo de 45 días hábiles para dictar un reglamento definitivo que regule esta materia. Por lo tanto, hasta hoy, ¿qué es lo que rige? Y hasta el próximo 18 de agosto y hasta que efectivamente entre en vigencia esta nueva normativa, rige lo que hay hasta ahora, lo que viene del gobierno anterior, modificado por este decreto de marzo en que se derogaba. Lo que rige hasta hoy es lo que la ley dice, de forma tal de que para modificar un contrato, el proveedor debe obtener el consentimiento inequívoco, es decir, que no debe dejar duda, por parte del consumidor. Ministro, ¿y dónde puede votar? Rige que el proveedor no lo puede modificar unilateralmente. Perfecto. Ministro, ¿dónde puede votar la gente y está abierta esta consulta a cualquier persona, cualquier contribuyente? Está abierta, es una consulta pública, todos pueden opinar respecto de este reglamento, de forma tal de que nosotros lo que vamos a hacer es recoger todas las opiniones que se den en esta materia y vamos a finalmente proceder con nuestra propuesta final sobre el reglamento. Pero nuevamente, lo que estamos haciendo acá es regular los medios a través de los cuales los consumidores van a dar su consentimiento inequívoco frente a propuestas de modificaciones en un contrato vigente. Perfecto. Y hemos considerado medios, por ejemplo, electrónicos. Pero en todo caso, para el resguardo de los consumidores, lo que estamos haciendo es estableciendo medidas de seguridad para asegurarnos que quien está aceptando el cambio de las condiciones sea efectivamente el consumidor titular. Por ejemplo, si una persona entra a su cuenta corriente en el banco y el banco le realiza esta propuesta de cambio en alguna de las cláusulas de sus contratos, la persona no solamente tiene que aceptar en la página, sino que además ingresar las claves de seguridad, porque si no, muchas veces la gente se confunde y solamente aprieta aceptar en varias de las cosas que proponen los bancos, incluso en los cajeros automáticos, para ir avanzando. Muchas personas sin darse cuenta le ponen sí, y al final uno está aceptando cosas que ni siquiera tiene mucha conciencia de que finalmente fue lo que aceptó. Efectivamente, se va a tener que utilizar claves secretas en cada una de estas operaciones. Ministro, ¿y qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque la banca había puesto algunas interrogantes respecto a qué iba a ocurrir cuando todas las tarjetas caducaran sin el consentimiento explícito o la renovación automática, que era la que se proponía inicialmente. ¿Esto generará un problema en la banca como se había anunciado en un principio? No, lo que estamos diciendo en esta materia es que los contratos, en el caso de las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, que son contratos a plazo fijo, anteriormente un reglamento existente lo que hace le da la posibilidad al proveedor de ponerle fin al contrato en caso de que el consumidor no acepte las modificaciones al contrato. Lo que estamos diciendo nuevamente
implementando la ley, haciendo que los reglamentos sean consistentes con lo que la ley dice. Y la ley es muy clara respecto a que el proveedor no puede modificar de manera unilateral un contrato financiero vigente. Entonces, solamente lo que estamos haciendo acá es dar fiel cumplimiento a la ley de protección de los consumidores. Que fue precisamente para evitar casos como los que ocurrió con Cencosud, que en mayo del año pasado salió esta sentencia y finalmente Cencosud tuvo que reembolsar a los clientes lo que le había cobrado. Ahora, hay Efectivamente, el caso que usted menciona es un caso en el cual, el llamado caso Cernac contra Cencosud, en donde efectivamente los tribunales de justicia, en este caso la Corte Suprema, fue muy clara en señalar de que el consentimiento por parte de los consumidores debía ser inequívoco y que la mera utilización de, por ejemplo, de una tarjeta de crédito no constituía una manifestación inequívoca de voluntad o de aceptación en el cambio de las condiciones. Perfecto, ministro. Ahora, hay voces ya que dicen que por qué esto no es materia de ley y solamente queda en un reglamento, que para que esto efectivamente tenga valor tendría que ser una modificación legal y no solamente un reglamento. No, lo que hemos hecho nosotros es establecer claramente que estos son los medios a través de los cuales se manifiesta el consentimiento, es decir, es una implementación, una ejecución de la ley, los medios a través de los cuales podemos realizar este tipo de los medios a través de los cuales se puede manifestar el consentimiento van cambiando a la velocidad de lo que es el cambio tecnológico y por lo tanto esta es materia de reglamento. De hecho, tenemos dos informes jurídicos que indican claramente de que esta está dentro de las potestades reglamentarias del Ejecutivo. Así que en respecto a esta materia estamos muy claros de que esto efectivamente es una materia de reglamento. Perfecto, porque el gerente del Comité de Retail Financiero, Claudio Ortiz, había precisamente puesto en duda que efectivamente para que esto tuviera efecto tendría que ser una materia legal y no un simple reglamento. Usted lo contradice para que a la gente le quede claro. Efectivamente, lo que estamos diciendo acá es que si comparamos nuestro reglamento, el reglamento actual, con respecto al reglamento 153 que había sido dictado por la administración anterior, son dos reglamentos muy distintos. Lo que dijimos cuando derogamos el decreto 153 fue que ese decreto se oponía, contravenía a la ley al establecer que el proveedor podía ponerle fin a un contrato financiero, a un contrato de producto vigente si el consumidor no aceptaba el cambio en las cláusulas. Eso contravenía la ley y por lo tanto hubo un grupo de parlamentarios que efectivamente llevó esto a un requerimiento al Tribunal Constitucional. En nuestro caso estamos dando estricto y fiel implementación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Ministro, aprovechando que está en este contacto con nosotros, el Banco Central recién a las 6 de la tarde ha publicado que reduce en 25 puntos base la tasa de interés y queda en 3,75% anual. ¿Cómo se recibe esta decisión del Banco Central y qué refleja para la economía? Hemos dicho muy claramente que la economía venía en un proceso de desaceleración desde el año pasado porque los factores externos, esos factores que habían explicado el dinamismo de nuestra economía en el 2010-2013, les están restando dinamismo a nuestra economía. La acción del Banco Central es consistente con la necesidad de introducir más impulso a nuestra economía de forma tal de permitirle recuperar su ritmo de crecimiento. Por el lado del gobierno estamos trabajando a través de una política fiscal en la cual estamos ejecutando nuestro presupuesto, en la cual hemos lanzado un plan de obras públicas para fomentar la inversión de forma tal de que nuestra economía pueda retomar su nivel de crecimiento y estamos confiados de que hacia finales de año vamos a ver un retorno de nuestra economía a los niveles de crecimiento potenciales. Ministro, ¿no hay riesgo inflacionario, que es la otra cara de la moneda de la baja en la tasa de interés del central? En absoluto, el Banco Central ha sido muy claro en señalar que las expectativas de inflación, la variable clave en materia inflacionaria para las decisiones del Banco Central, permanece en el 3%, que es la meta del Banco Central. Así que efectivamente el Banco Central ha tomado esta decisión porque está seguro de que efectivamente este impulso adicional que requiere la economía no va a generar ningún tipo de problema inflacionario. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Ministro Luis Felipe Céspedes, de Economía, titular de Economía, muchas gracias por haber conversado con nosotros y muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto.